La rivalidad interna entre Pontiac y Chevrolet fue, durante años, casi una leyenda urbana dentro de General Motors. Sí, ambas marcas vivían bajo el mismo techo corporativo, pero cada una cargaba una identidad completamente distinta. Chevrolet era el hermano responsable, el que seguía las reglas al pie de la letra. Pontiac era el otro, el rebelde, el que pisaba el acelerador antes de que el semáforo cambiara, el que prefería el ruido del escape antes que la aprobación de la junta directiva. Y sin embargo, por más libertad creativa que tuviera Pontiac, existía una regla que nadie dentro de GM se atrevía a romper. Una especie de mandamiento no escrito, transmitido de generación en generación entre ingenieros. Nada, bajo ninguna circunstancia, podía ser más rápido que el Corvette. Ni un Camaro, ni un Firebird, nada. Pontiac, que además presumía el título no oficial de padre fundador del muscle car americano, jamás terminó de tragarse esa regla. Cada pocos años lo intentaban de nuevo. Un Trans Am más agresivo, un paquete de rendimiento más ambicioso, una manera disimulada de acercarse peligrosamente a los números del Corvette sin cruzar la línea roja. Nunca lo lograban del todo. Siempre había un techo invisible deteniéndolos. Hasta 1991. Ese año, con la tercera generación del Firebird ya mostrando arrugas y una cuarta generación asomándose en el horizonte, alguien dentro de Pontiac decidió que ya era suficiente. Si no podían romper la regla desde adentro, la romperían desde afuera. Y para eso necesitaban un cómplice que no llevara el logo de Pontiac tatuado en la conciencia corporativa. Ese cómplice se llamaba Ed Hamburger, y su compañía SLP estaba a punto de construir algo que ni Chevrolet vio venir. Ed Hamburger no era un ejecutivo de traje y corbata, era un mecánico con instinto de empresario, alguien que había construido su reputación puliendo piezas hasta la obsesión. Antes de fundar SLP, ya se había hecho un nombre reparando y modificando motores Mopar, y después había fundado una empresa de cárteres de aceite de alto rendimiento que terminó vendiendo con éxito. Para cualquier otra persona, eso hubiera sido suficiente. Para él, apenas era el calentamiento. A finales de los años 80 fundó SLPE, siglas de Street Legal Performance, con un objetivo que sonaba casi contradictorio para la época: fabricar autos brutalmente rápidos que, al mismo tiempo, pudieran pasar sin problema todas las pruebas de emisiones de los 50 estados. En un momento donde un Firebird V8 de fábrica apenas superaba los 200 caballos de fuerza, SLP llegó con un paquete que incluía escape completo con headers, un sistema de admisión rediseñado y una reprogramación electrónica capaz de sumar 50 caballos adicionales sin sacrificar ni un gramo de legalidad. Nadie más estaba haciendo eso. Nadie más se atrevía. Ese logro puso a SLP en el radar de todos, incluida la propia Pontiac. Y ahí nació la idea que cambiaría todo. Si SLP podía extraer ese nivel de rendimiento de piezas relativamente accesibles, ¿qué pasaría si Pontiac les daba acceso total? ¿Qué pasaría si les abrían las puertas del banco de pruebas de General Motors? Ese circuito cerrado donde solo entraban los proyectos con bendición oficial. La respuesta llegó en forma de acuerdo silencioso. SLP tendría acceso a instalaciones de GM para desarrollar y probar un Firebird de altísimo rendimiento. Pero existía una condición clave, casi una trampa legal elegante. El auto no sería vendido directamente por Pontiac. Se vendería a través de una red de distribuidores como una orden especial, con garantía de fábrica, pero sin aparecer jamás en un comercial oficial ni en un folleto de la marca. Técnicamente, Pontiac podía decir que ellos no lo habían construido. Técnicamente, la regla seguía intacta. Era el mismo truco que décadas atrás había usado Baldwin Motion con sus Chevrolet modificados. Una zona gris perfectamente legal donde el fabricante podía cerrar los ojos mientras el dinero entraba de todas formas. Para 1991,
Después de meses de desarrollo y pruebas exhaustivas, SLP estaba lista. El auto que habían construido llevaría un nombre que sonaba a advertencia directa hacia Chevrolet: Firehawk. Un Firebird que nacía de un Fórmula rojo como donante, pero que terminaba siendo una bestia completamente distinta por dentro. El precio de entrada rondaba los $40,000. Confiándose todas las opciones instaladas, la cifra final podía escalar hasta cerca de $52,000. Para ponerlo en perspectiva, eso representaba prácticamente el doble de lo que costaba un Trans Am GTA, la versión más cara que Pontiac ofrecía oficialmente en ese momento. La pregunta que todos se hacían era inevitable: ¿qué podía justificar que un Firebird costara lo mismo que un Corvette de gama alta? La respuesta estaba escondida bajo el cofre, y era ahí donde el Firehawk realmente empezaba a mostrar sus intenciones. Bajo el capó, el Firehawk conservaba como base el motor L98 de 350 pulgadas cúbicas, el mismo bloque pequeño que General Motors usaba en varias de sus aplicaciones de alto rendimiento. Pero llamarlo el mismo motor sería casi un insulto para el trabajo que SLP había realizado. De fábrica, SL98 entregaba alrededor de 235 caballos de fuerza, una cifra respetable pero lejos de ser escandalosa para 1991. SLP lo desarmó por completo y lo reconstruyó desde adentro. Instalaron un nuevo juego de culatas porteadas para mejorar drásticamente el flujo de aire, pistones más ligeros para reducir masa reciprocante, un cigüeñal forjado capaz de soportar cargas mucho más agresivas, nuevas bielas, un sistema de admisión rediseñado y un escape completamente libre que dejaba respirar al motor como nunca antes lo había hecho un Firebird de producción. El resultado fue devastador. De los 235 caballos originales, el Firehawk saltó hasta 360 caballos de fuerza, acompañados de casi 400 libras-pie de torque. Estamos hablando de un incremento de más de 100 caballos logrado exclusivamente a través de ingeniería interna, sin recurrir a sobrealimentación forzada ni trucos de laboratorio. Pero el motor era solo la mitad de la ecuación. SLP sabía que toda esa potencia necesitaba un sistema de transmisión capaz de manejarla con dignidad. Y ahí tomaron una decisión que sorprendió incluso a los más conocedores. Eliminaron por completo la caja automática que normalmente acompañaba al 350 en el Firebird, y en su lugar, instalaron una transmisión manual de 6 velocidades tomada directamente del Corvette C4. Para entender lo radical de esa decisión, hay que recordar un detalle casi olvidado. En 1991, ni siquiera existía la opción de pedir un Firebird 350 con transmisión manual desde fábrica. Ni de 4 velocidades, ni mucho menos de 6. El Firehawk no solo rompía esa barrera, la pulverizaba, ofreciendo algo que ni el catálogo oficial de Pontiac contemplaba como posibilidad. El tren motriz completo recibió el mismo nivel de atención obsesiva. Un eje cardán de aluminio para reducir peso rotacional, un diferencial trasero Dana 44 reforzado, y semiejes completamente nuevos diseñados específicamente para absorber el brutal incremento de par motor que el nuevo bloque SLP estaba generando. Cada componente había sido pensado como parte de un sistema integral, no como una simple colección de mejoras sueltas. El peso total del auto rondaba los 1.540 kilogramos, una cifra que, combinada con la nueva mecánica, producía números que parecían sacados de un comunicado de prensa exagerado. 0 a 100 kilómetros por hora en apenas 4.6 segundos. El cuarto de milla completado en poco más de 13 segundos. Velocidad máxima cercana a los 260 kilómetros por hora. Estas no eran cifras de un Firebird cualquiera. Eran cifras que competían directamente, caballo por caballo, contra el temido Corvette ZR1. La joya más preciada de todo el catálogo de General Motors en ese momento. Y ahí, precisamente ahí, es donde la historia del Firehawk empezaba a ponerse verdaderamente interesante. Si pensabas que 360 caballos
y una transmisión manual de 6 velocidades ya sonaban a locura suficiente. Todavía faltaba conocer lo que el dinero extra podía comprar en la versión tope de gama del Firehawk. Porque sí, existía un escalón todavía más agresivo. Para quienes estaban dispuestos a pagar más allá de los $40,000 base, SLP ofrecía un paquete de opciones que convertía al Firehawk en algo que se parecía más a un auto de competencia disfrazado de vehículo callejero que a un simple Firebird deportivo. El primer elemento que llamaba la atención era el sistema de frenos. SLP había integrado calibradores de 4 pistones tomados directamente del legendario Ferrari F40, uno de los superdeportivos más codiciados del planeta en esa época. Pensarlo con calma resulta casi surrealista. Un Pontiac de dealer especial, vendido sin publicidad oficial, compartiendo componentes de frenado con una de las máquinas italianas más exóticas jamás construidas. El capó también recibió atención especial, siendo reemplazado por una pieza de aluminio ultraligero que reducía peso directamente sobre el eje delantero, mejorando el balance general del auto. En el interior, quienes optaban por el paquete completo encontraban un asiento tipo rally, arneses de competencia y una barra antivuelco. Detalles que dejaban claro que este Firebird estaba pensado tanto para la pista como para la calle. Y luego estaban los neumáticos. Unas gomas de 275 milímetros de ancho instaladas en las 4 esquinas. Una decisión que disparaba dramáticamente el agarre mecánico del auto en curva, pero que también lo convertía en una experiencia mucho más cruda sobre el pavimento cotidiano. Baches, grietas, imperfecciones del asfalto. Todo se sentía con una intensidad que pocos autos de calle se atrevían a ofrecer. Publicaciones especializadas de la época, entre ellas Car and Driver y Motor Week, coincidieron en algo similar tras probar el Firehawk. Era una experiencia visceral, cruda, casi salvaje. No había refinamiento de cabina que suavizara la experiencia. No había una suspensión pensada para el confort del día a día. Lo que había era una máquina diseñada con un único propósito. Y ese propósito no era hacerte sentir cómodo. Pero eso, paradójicamente, era exactamente lo que sus compradores buscaban. No estaban pagando $50,000 por un Firebird de lujo. Estaban pagando por la experiencia más cercana posible a un hot rod clásico construido con tecnología moderna, algo genuinamente único en el mercado de 1991. Y había otro detalle silencioso que hacía posible toda esta locura. Al ser un producto vendido a través de SLP, en colaboración con dealers, el Firehawk lograba esquivar ciertas regulaciones que un auto de fábrica oficial hubiera tenido que cumplir de manera estricta, incluyendo la exhaustiva prueba de emisiones a 50,000 millas exigida por la EPA. Esa zona gris legal, la misma que había permitido nacer al proyecto desde el principio, seguía trabajando a su favor incluso en la etapa final de producción. Todo estaba listo. El auto existía, funcionaba. Y en el papel podía mirar de frente al todopoderoso Corvette ZR1. Solo faltaba una cosa, que el mercado estuviera dispuesto a comprarlo. Aquí es donde la historia del Firehawk empieza a torcerse hacia la tragedia silenciosa. Porque en el papel todo funcionaba. 0 a 100 en 4.6 segundos. Frenos de Ferrari. Transmisión de Corvette. Cifras que rivalizaban con el ZR1, incluso con algunos exóticos europeos de la época. Pero el papel no vende autos. Los concesionarios sí. Y los concesionarios necesitaban compradores dispuestos a firmar un cheque de $40,000 a $50,000 por un Firebird. Y ahí aparecía el primer obstáculo, uno que ninguna cifra de potencia podía resolver. El precio colocaba al Firehawk prácticamente en el mismo terreno que el Corvette ZR1. Estamos hablando de una diferencia mínima entre pagar por un Firebird extremadamente modificado o pagar por el superdeportivo insignia de toda General Motors, un auto con 2 asientos menos, sí, pero con muchísimo más prestigio, mucho más respaldo de marketing y, sobre todo, con el peso simbólico de llevar el nombre Corvette grabado en la cajuela. Para el comprador promedio de la época,
la decisión no era tan complicada. El ZR1 ofrecía mejor terminación interior, una experiencia de manejo más pulida y, sobre todo, la tranquilidad de comprar un producto respaldado 100% por Chevrolet, no un proyecto de dealer especial construido por una compañía externa que la mayoría del público ni siquiera conocía. Había un segundo problema, tal vez más profundo todavía: la plataforma. El Firebird de tercera generación, aunque había recibido actualizaciones constantes desde su debut en 1982, seguía siendo fundamentalmente el mismo auto por dentro. Los compradores lo sabían, los entusiastas lo sabían. No importaba cuánta ingeniería SLP hubiera inyectado bajo el cofre, la percepción pública seguía viendo al Firebird como una plataforma que empezaba a mostrar arrugas, envejecida frente a la competencia moderna. Las ventas del Firebird en general venían cayendo durante esos años, y un Firehawk carísimo, por más rápido que fuera, no era exactamente la fórmula para revertir esa tendencia. Mientras tanto, Chevrolet seguía invirtiendo marketing masivo en el ZR1, posicionándolo como el orgullo absoluto de la marca, algo que SLP jamás pudo replicar con un producto que ni siquiera aparecía en comerciales oficiales de Pontiac. El resultado fue devastador en términos comerciales. SLP había planeado inicialmente construir alrededor de 250 unidades del Firehawk sobre la plataforma de tercera generación. La cifra final terminó siendo drásticamente menor. Apenas 25 unidades llegaron a completarse antes de que la cuarta generación del Firebird debutara en 1993, cerrando de golpe la ventana de producción de este proyecto. 25 autos, de un plan original de 250. Un 90% de la producción proyectada que simplemente nunca llegó a materializarse. El Firehawk, técnicamente, había ganado la batalla de la ingeniería, pero estaba perdiendo, de forma silenciosa y casi invisible, la guerra del mercado. 25 unidades. Detente un segundo a pensar en lo que significa esa cifra. Existen colecciones privadas de autos clásicos con más ejemplares de un solo modelo que toda la producción mundial del Firehawk de tercera generación. Es una cifra tan reducida que convierte a cada unidad sobreviviente en una especie de artefacto arqueológico dentro del mundo del muscle car americano. Algo que muy pocos coleccionistas pueden presumir tener, y menos aún pueden presumir haber manejado. Y dentro de esa rareza extrema, existía otra capa de exclusividad casi accidental. El plan original establecía que todos los Firehawks debían pintarse en un rojo específico, un color pensado como parte de la identidad visual del proyecto desde el primer boceto. Sin embargo, entre ese puñado de 25 unidades, algunas terminaron escapándose del guión original. Un pequeño grupo salió de fábrica en colores distintos al rojo estándar, y al menos una unidad, según los registros que sobreviven hasta hoy, salió pintada completamente en verde. Imagina eso. Dentro de un universo de solamente 25 autos, encontrar variaciones de color convierte a ciertas unidades específicas en rarezas dentro de la rareza misma. Un Firehawk verde no es simplemente un auto poco común. Es prácticamente un unicornio mecánico, una anomalía dentro de una anomalía, algo que probablemente ni el propio Ed Hamburger imaginó que se convertiría en objeto de culto 3 décadas después. El destino comercial del tercera generación estaba sellado, pero eso no significó el final definitivo del nombre Firehawk. Cuando la cuarta generación del Firebird debutó en 1993 con un diseño completamente renovado, SLP encontró una segunda oportunidad. El proyecto resurgió con más fuerza, mejor recepción de mercado y una producción considerablemente más amplia que su predecesor. Pero esa es, honestamente, una historia completamente distinta, con su propio arco narrativo y sus propios giros dramáticos que merecen ser contados por separado. Lo que quedó de la primera generación del Firehawk fue, esencialmente, un fantasma dentro de la historia automotriz. Un proyecto que técnicamente cumplió, e incluso superó,
su objetivo original: construir un Firebird capaz de plantarle cara al Corvette, pero que comercialmente fue aplastado por la sombra gigante que proyectaba el propio ZR1, el auto al que supuestamente debía desafiar. Hoy en día, encontrar un Firehawk de tercera generación a la venta es prácticamente un evento excepcional. Las transacciones son tan escasas que resulta casi imposible establecer un valor de mercado confiable. No hay suficientes ventas comparables. No hay suficiente historial de subastas. Lo que existe es, en el mejor de los casos, especulación educada entre un puñado de coleccionistas que realmente entienden lo que este auto representó en su momento. Y quizás esa sea la parte más triste de toda la historia. Un auto que fue construido para hacer ruido, para desafiar reglas, para convertirse en leyenda instantánea, terminó desapareciendo casi en completo silencio. Hay algo particularmente cruel en la historia del Firehawk cuando la comparas con la del ZR1. Ambos autos nacieron prácticamente en la misma época, dentro de la misma corporación, persiguiendo objetivos técnicos muy similares: llevar el rendimiento americano a un nivel que pudiera competir de tú a tú contra los exóticos europeos. El ZR1 lo consiguió. Se convirtió en leyenda instantánea, en la portada de revistas, en el sueño de toda una generación de entusiastas que pegaban su póster en la pared del cuarto. Su nombre todavía hoy provoca un brillo especial en los ojos de cualquier aficionado a los autos americanos de los 90. El Firehawk, en cambio, se convirtió en una nota al pie, una curiosidad que muy pocos conocen, un dato de trivia automotriz reservado casi exclusivamente para los coleccionistas más obsesivos y los historiadores más meticulosos. Y lo más doloroso es que, en términos puramente mecánicos, no había una diferencia abismal entre ambos. Estábamos hablando de cifras de potencia comparables, tiempos de aceleración comparables, y en algunos aspectos específicos, el Firehawk incluso lograba igualar o acercarse peligrosamente a su rival de Chevrolet. Entonces, ¿por qué uno se convirtió en leyenda eterna y el otro terminó sepultado en el olvido? La respuesta tiene menos que ver con ingeniería, y más con percepción, con narrativa, con el poder del respaldo oficial de una marca. El ZR1 llevaba el nombre Corvette, una insignia con décadas de prestigio acumulado, con publicidad masiva, con presencia constante en cada revista especializada de la época. El Firehawk, en cambio, era un secreto a voces, un producto que ni siquiera Pontiac se atrevía a reclamar completamente como propio, vendido en las sombras de una red de dealers, sin comerciales, sin campañas, sin ese respaldo institucional que convierte a un auto rápido en un auto legendario. Es una lección que se repite constantemente en la historia automotriz. La ingeniería brillante, por sí sola, no garantiza el reconocimiento. Se necesita narrativa. Se necesita una marca dispuesta a gritar al mundo lo que ha construido. Pontiac tenía la máquina perfecta para desafiar al Corvette, pero nunca tuvo la valentía corporativa de ponerla al frente y decir, sin miedo, esto es nuestro, y le ganamos a Chevrolet en su propio juego. En cambio, prefirieron esconder al Firehawk detrás de una estructura de venta casi clandestina, protegiendo esa regla no escrita que llevaba décadas dictando la jerarquía interna de General Motors. Y esa decisión, más que cualquier limitación mecánica, fue probablemente la verdadera sentencia de muerte comercial para el proyecto. El Firehawk no perdió contra el ZR1 en la pista. Perdió contra él en la sala de juntas, mucho antes de que el primer motor saliera de la línea de ensamblaje, para quienes vivieron esa época desde dentro de los concesionarios Pontiac. La existencia del Firehawk era casi un secreto compartido entre conocedores. No aparecía en el folleto que te entregaban al entrar a la sala de exhibición. No lo veías anunciado en televisión entre comerciales de detergente y cereales. Si querías uno, necesitabas saber exactamente qué preguntar, y necesitabas encontrarte con el vendedor correcto, el que conocía la existencia de ese programa especial con ese LP. Esa clandestinidad,
que en el papel sonaba casi romántica, como una especie de sociedad secreta de velocidad, en la práctica se convirtió en la peor estrategia comercial posible. Un auto que nadie conoce es un auto que nadie compra, sin importar cuántos caballos de fuerza esconda bajo el cofre. Compáralo con la estrategia de Chevrolet para el ZR1. Cada lanzamiento venía acompañado de artículos exclusivos en revistas especializadas, apariciones en eventos de prensa, pruebas de manejo cuidadosamente coordinadas con periodistas influyentes de la época. Chevrolet entendía que vender un superdeportivo no se trataba solamente de fabricar un buen producto. Se trataba de construir un mito alrededor de ese producto, de convertirlo en objeto de deseo antes de que el comprador siquiera pisara el concesionario. Pontiac, atrapada entre las reglas corporativas y su propio deseo de rebeldía, nunca pudo replicar esa fórmula con el Firehawk. Construyeron el arma perfecta, pero la guardaron en un cajón, casi con miedo de que alguien en Chevrolet se diera cuenta de lo que realmente habían logrado. Y quizás ese miedo estaba bien fundado, porque si el Firehawk hubiera recibido el mismo tratamiento mediático que el ZR1, si hubiera aparecido en portadas, en comerciales, en pruebas comparativas directas contra su rival de Chevrolet, probablemente la jerarquía interna de General Motors se hubiera visto obligada a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos protegiendo una regla que ya no tiene sentido técnico? En lugar de eso, el proyecto se mantuvo en las sombras, protegido y sepultado al mismo tiempo por esa misma discreción. 25 unidades salieron al mundo, dispersándose silenciosamente entre coleccionistas que probablemente ni siquiera entendían del todo lo que tenían entre manos en aquel momento. Algunos de esos autos probablemente terminaron en manos de propietarios que jamás llegaron a explotar su verdadero potencial, tratándolos como un Firebird más, sin saber que estaban sentados sobre una de las piezas más raras de toda la historia del muscle car americano. Hoy, décadas después, esos 25 ejemplares dispersos representan mucho más que autos raros. Representan la evidencia física de una batalla corporativa que jamás llegó a librarse abiertamente. Representan lo que pudo haber sido si alguien dentro de Pontiac hubiera tenido el valor de sacar al Firehawk de las sombras. Con el paso de los años, algo curioso empezó a suceder dentro del mundo del coleccionismo automotriz. El silencio que había sepultado al Firehawk comenzó a convertirse lentamente en su mayor atractivo. Los coleccionistas serios, esos que buscan algo más allá de la fama instantánea de un Corvette o un Camaro Z28, empezaron a descubrir la historia del Firehawk casi como quien encuentra un manuscrito perdido en la biblioteca de un pariente lejano. Y mientras más profundizaban, más se daban cuenta de que estaban ante algo genuinamente especial. Un auto que había logrado, en ingeniería pura, lo que muy pocos productos de su época habían conseguido, sin necesidad de recurrir al marketing para justificar su existencia. Los valores de los Firebird de tercera generación, en general, empezaron a subir de forma constante en el mercado de coleccionistas. Autos que durante décadas fueron tratados como el pariente pobre de la familia Firebird, relegados frente a las generaciones más queridas, comenzaron a recibir el reconocimiento tardío que quizás siempre merecieron. Y dentro de ese renacimiento de interés, el Firehawk empezó a ocupar un lugar particular, casi mítico, precisamente por lo poco que se sabía de él. Pero aquí surge una paradoja fascinante. Mientras más sube el interés, más difícil se vuelve encontrar información confiable. Con solamente 25 unidades construidas, no existe suficiente historial de ventas para establecer un precio de mercado sólido. Cada vez que uno de estos ejemplares aparece en una subasta, se convierte prácticamente en un evento aislado, un dato único sin comparables directos que ayuden a contextualizar su verdadero valor. Algunos coleccionistas privados que poseen uno de estos ejemplares prefieren mantenerlos completamente fuera del radar público, sabiendo que la escasez extrema del modelo hace que cada transacción atraiga atención desproporcionada. Otros, en cambio,
los exhiben orgullosamente en eventos especializados, disfrutando del privilegio de poseer algo que prácticamente nadie más en el mundo puede presumir tener en su garaje. Y así, 3 décadas después de su lanzamiento silencioso, el Pontiac Firehawk de tercera generación se ha convertido exactamente en lo que su fabricación clandestina siempre pareció predecir. Un secreto reservado para quienes realmente conocen la historia profunda del muscle car americano. No es un nombre que reconozcas en una conversación casual sobre autos clásicos. Es un nombre que reconoces solamente si has invertido horas investigando los rincones más oscuros de la historia de General Motors. Quizás esa exclusividad forzada, nacida originalmente de una limitación corporativa y no de una estrategia deliberada de escasez, terminó regalándole al Firehawk algo que ni el propio ZR1 pudo replicar jamás: el estatus de leyenda silenciosa, de secreto bien guardado entre quienes verdaderamente entienden de qué se trata la pasión por los autos raros. Al final, la historia del Pontiac Firehawk no es la historia de una derrota, es la historia de una victoria que nadie estuvo dispuesto a celebrar en su momento. Técnicamente, el Firehawk cumplió con creces la misión que le fue encomendada. Se enfrentó, motor contra motor, transmisión contra transmisión, frenos contra frenos, al todopoderoso Corvette ZR1, y salió de esa batalla con la frente en alto. No ganó en ventas, no ganó en reconocimiento público, no ganó en el marketing que define qué autos se convierten en leyendas culturales, pero ganó donde realmente importaba para quienes lo diseñaron: en la mecánica pura, en los números fríos de un cronómetro, en la sensación cruda de pisar el acelerador y sentir cómo 360 caballos forjados a mano empujaban un Firebird hacia territorios que nadie esperaba de él. Existe algo profundamente humano en esta historia, algo que trasciende los tornillos y los cigüeñales forjados. Pontiac, la marca rebelde, la marca que siempre quiso más de lo que le permitían tener, finalmente consiguió construir el auto que llevaba décadas soñando, y en lugar de gritarlo al mundo, lo escondió. Lo protegió detrás de contratos con dealers, detrás de una compañía externa, detrás de una regla corporativa que nunca tuvo el valor suficiente para romper abiertamente. Es fácil imaginar, casi 30 años después, cómo hubiera cambiado la historia si Pontiac hubiera decidido enfrentar esa regla de frente. Si hubieran puesto al Firehawk en cada comercial, en cada revista, en cada evento de prensa junto al ZR1, obligando a Chevrolet a reconocer públicamente que su hermano menor los había alcanzado. Tal vez hoy hablaríamos del Firehawk con la misma reverencia con la que hablamos del ZR1. Tal vez sería un nombre familiar para cualquier aficionado casual a los autos americanos, no solamente para los coleccionistas más obsesivos. Pero eso nunca sucedió. Y quizás, extrañamente, esa es la razón exacta por la que hoy su historia resulta tan fascinante de contar. Porque no es la historia predecible de otro superdeportivo famoso, celebrado hasta el cansancio en documentales y revistas. Es la historia de un campeón fantasma, de una máquina brillante construida en las sombras, condenada al anonimato no por falta de mérito, sino por falta de valentía corporativa. 25 unidades. Un puñado de sobrevivientes dispersos por el mundo, cada uno cargando en su ADN mecánico la prueba silenciosa de que, durante un breve instante en 1991, Pontiac finalmente logró construir el Firebird que siempre había soñado. Y aunque la historia del Firehawk de tercera generación termina aquí, no es realmente el final. En 1993, con la llegada de la cuarta generación del Firebird, el nombre Firehawk resurgiría con más fuerza que nunca, escribiendo un nuevo capítulo que merece ser contado por completo. Pero esa, sin duda, es una historia para otro día.